Un saludo para todas las personas que nos escuchan semana a semana. Bienvenido a este programa que se llama Un Instante con las Sagradas Escrituras. Normalmente aquí está el pastor Carlos Flores, sin embargo, en este momento estamos solamente mi hermano Pablo Miranda. Sí, estamos junto con Andrés, ya que nuestro querido pastor anda haciendo oraciones en el Muro de los Lamentos, ahí en Jerusalén, en Tierra Santa. Así que anda nuestro pastor y también una comitiva de hermanos allá visitando, aprendiendo y también dándole valor histórico a todo lo que se estudia, lo que estudiamos en la Escritura. Así que ahí anda nuestro pastor Carlos. Bueno, uno de los lugares que ellos van a visitar es justamente el famoso monte, donde se supone que se hizo este sermón del monte que llevamos ya varios meses estudiando. Hoy día nos toca leer en el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a analizar con mucho detalle desde el versículo 1 al versículo 5, pero para tener contexto vamos a leer hasta el versículo 6. Ok, Mateo 7, del versículo 1 al versículo 6, dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien, este debe ser uno de los versículos, una de las secciones de la Biblia menos comprendida por muchos hermanos, muchos creyentes, así como también uno de los favoritos por aquellas personas que no creen, digamos. Muchas personas que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, que no creen en Jesucristo, ¿cierto? Citan este versículo a modo de defensa, porque nosotros como cristianos muchas veces citamos la Biblia y obviamente corregimos o mencionamos por lo menos lo que la Biblia, la postura de la Biblia frente a diferentes temas. Y normalmente las personas que no creen, que son incrédulas, ¿cierto?, citan este versículo respecto al no juzgar, para que no seáis juzgados, tratando de enseñarnos algo, por así decirlo. Y hay muchos hermanos y hermanas que pueden recibir esa respuesta de una persona incrédula y no sabe cómo responderle. Y eso es súper importante, que nosotros tengamos una respuesta y comprendamos de manera bien exhaustiva a qué se refiere Jesucristo cuando nos habla de no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, Andresito, una cosa importante, recordando y rebobinando un poco hacia atrás, es que este sermón del monte, según nos lo cuenta Mateo 5, tiene relación a un sermón que fue dirigido no a la multitud como muchas personas piensan. Si bien es cierto, el versículo 1 dice que las multitudes le seguían, pero él se sentó en el monte y dice que sus discípulos fueron aquellos que se acercaron. Entonces, al ver esto, nos deja en evidencia que el propósito del sermón del monte, aparte que puede ser aplicado universalmente, por cierto, pero el objetivo principal era hablarle a aquellos discípulos del Señor. O sea, el Señor Jesús estaba de alguna manera acá dando los principios de aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, ese es el contexto. Entonces, de cierta manera, las personas que no pertenecen al reino de los cielos, o sea, las personas que son incrédulas, no debiesen tomar este pasaje como para decir no me juzgues, porque el contexto, en primer lugar, no está hablando de hermanos, personas que son cristianas. Así que, si alguien le dice algo referente a eso, ya sabe, si no es su hermano. Bueno, ahí uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas. Ahora, tú también leíste, Pablito, ¿cierto?, el versículo 6, que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y después continúa un poco más. Pero, ¿a qué se refiere con perros y cerdos? ¿Está hablando Jesús literalmente de perros y cerdos? Eso es algo que vamos a estudiar con más profundidad en el próximo capítulo, digamos. Pero obviamente aquí está hablando de personas. Y hay ciertas personas a quien Jesús las tilda o les llama
perros y cerdos, que eso en realidad estaba bien asociado a la cultura judaica. Ellos Claro. llamaban cerdos a cierto tipo de personas y llamaban perros a cierto tipo de personas. Pero en el fondo, inmediatamente después de los primeros 5 versículos que nos habla sobre no juzgar, el Señor sí nos llama a no echar perlas delante de los cerdos, ni dar lo santo a los perros, dice. ¿Cómo nosotros vamos a discernir qué personas caen en esas categorías, digamos? Si es que realmente nosotros no debiéramos hacer ningún tipo de análisis de moral, digamos, del comportamiento de las personas. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús, por ejemplo, podemos leer en todos sus evangelios, cómo hace acusaciones pero muy muy graves a los escribas y fariseos? Muchas veces los llama sepulcros blanqueados, nido de víboras, y palabras muy fuertes, digamos. Entonces, si Jesús dice que no debemos juzgar para no ser juzgados, ¿cómo Él hizo esos, entre comillas, juicios de carácter moral, digamos? Entonces, aquí viene parte del estudio que debemos hacer nosotros. Para empezar, la palabra juzguéis, y donde dice juzgados, ambas vienen del mismo origen, de la misma raíz, que es la palabra crino. Y esa palabra significa discernir también, y también significa decretar un juicio o pronunciar un juicio. Entonces, hay una mezcla, por así decir, entre la palabra discernir y la palabra juzgar. Se superponen hasta cierto punto. Y en el lenguaje español también. Uno podría decir, bueno, son palabras muy similares, son como sinónimos. Entonces nosotros, a modo de conversación entre hermanos, digamos, vamos a hacer una diferencia y vamos a decir que juzgar, cuando decimos juzgar, nos referimos a cierta cosa, y cuando decimos discernir, nos referimos a otra cosa. Claro, un tema más que nada semántico, ya que, como bien decías tú, el término significa lo mismo, pero el tenor no los va a dar el contexto en el cual está escrito. Y eso también es muy importante, porque cuando usted lea una palabra en la escritura, dudosa o que pueda parecer paradójica, tiene que revisar el contexto. Eso le va a dar la respuesta que usted necesita. O sea, hay muchas personas que tienen o piensan que hay contradicciones en la escritura, porque como leímos recién, en el versículo 1 dice no juzguéis para que no seáis juzgados, más en otros pasajes dice juzguen. Pablo dice yo ya he juzgado. Entonces es por eso que el contexto nos va a decir qué es lo que hay que juzgar y qué es lo que no debemos juzgar. Ahora, resumiendo un poco, la palabra, cuando nosotros vamos a hablar de juzgar, nos referimos a un juicio, a ponernos en el lugar de un juez, a sentarnos en la silla de un juez que va a dictaminar una sentencia y que va a dictaminar si una persona va a ir al cielo o va a ir al infierno. Ese juzgar es el cual Jesús se refiere en Mateo 7, versículo 1. Nosotros no debemos colocarnos en un lugar de juez y dictaminar quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno, ¿ya? Veamos por favor el 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Ahí dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿cierto?, de que nosotros no debemos juzgar nada antes de tiempo, sino hasta que venga el Señor. Por lo tanto, mientras nosotros estemos con vida, ¿no?, mientras nosotros estemos en este planeta, digamos, nosotros no debemos juzgar nada. Después que el Señor venga, después que venga, ya sea que uno fallezca, digamos, y hasta que regrese el Señor, la segunda venida de Jesús, o bien hasta que formemos parte del rapto, ahí dice que Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Nosotros como seres humanos estamos muy limitados,
No podemos ver los corazones de las personas. Por lo tanto, no estamos capacitados para juzgar a alguien para mandarlo al cielo o al infierno. Ese no es nuestro lugar y no estamos capacitados para eso. Vamos a ver un poco más adelante que sí estamos capacitados para otra cosa, que es el discernir. Entonces son dos cosas completamente diferentes, el juzgar y el discernir, a pesar de, como dices tú, Pablo, semánticamente estamos hablando de la misma palabra. En Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 12, podemos encontrar el tema de juzgar nuevamente, en el sentido de colocarse en el lugar de juez. Dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, al principio nos está hablando del tema de murmurar, hablar a las espaldas de otro hermano, que no debemos hacerlo. Si tenemos algo con otro hermano, siempre debemos hablar con ese hermano directamente. Pero además de eso, nos está hablando del juzgar. Y nos dice en el versículo 12 que hay uno solo quien da la ley. Ese es Dios. Dios es el único que ha dado la ley. Y después dice que puede salvar y perder. Es el único que puede dar vida eterna o puede dar muerte eterna. Y al final dice: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces nos coloca en nuestro lugar. Nos dice: usted no tiene nada que ver con el juzgar, en el sentido de sentarse en un asiento de juez y dictaminar sentencias. Solo Dios, quien es el único que ha dado la ley, es el capacitado para salvar y para perder. También tenemos otro versículo que está en la misma línea, que es 2 de Timoteo 3:16 y 17, que nos habla un poco de las funciones que tiene la Escritura. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí vemos las diferentes funciones que tiene la Escritura. Por lo demás, este es un versículo que todos nosotros debiéramos, si no conocerlo de memoria, conocer dónde está ubicado. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y bueno, nos habla de dos funciones por lo menos que sí son características y están claramente asociadas con lo que estábamos hablando del discernir, cosas que sí debemos hacer. La Escritura nos dice que la Biblia es útil para, en primer lugar, corregir, dice. Esa es una de las funciones que tiene, corregir. La palabra es epanortosis y quiere decir enderezar. Cuando uno quiere enderezar algo, es enderezar a una persona, en el fondo, que no se está desarrollando, que no está creciendo como debiera. En el ámbito agrícola, ¿cierto? Muchas veces nosotros tenemos estas plantas que empiezan a crecer y se les pone una vara, ¿cierto? Al lado, un tutor, y se les amarra para asegurarse que esa planta crezca y crezca de manera recta. Entonces, esa es una de las funciones de la Biblia. Una de las funciones que tiene es corregir el crecimiento de una persona. Y en segundo lugar, hay la otra función, digamos, es instruir, que en griego es paideia, que quiere decir enseñanza integral de una persona, incluyendo la corrección y el castigo. Si es necesario corregir errores, eso también está incluido dentro de ese concepto. Entonces, 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos habla sobre las funciones de la palabra y nos dice que la palabra tiene funciones de corregir y tiene las funciones de instruir en el amplio sentido de la palabra. Desde ese punto de vista, correctamente, no nos dice que debemos juzgar a una persona en el sentido de dictaminar sentencias sobre su destino eterno, pero sí el discernir, sí el estar atento
si el tomar la escritura y decirle, mire hermano, esto que usted está haciendo, mire lo que aparece acá en la escritura. No debemos dar falso testimonio, y usted está dando falso testimonio. Siempre que nosotros corrijamos a una persona, tiene que ser con la escritura. Tiene que ser con la escritura, no puede ser con una opinión. Bien, vamos a una pausa musical y ya volvemos. Bien, ya de vuelta de esta pausa musical, vamos a retomar un poco el tema que estábamos hablando de la diferencia que nosotros hacemos entre el juzgar y el discernir, que semánticamente es lo mismo tanto en griego o en español, y si no es lo mismo es muy similar o vienen de las mismas raíces, digamos. Y estábamos hablando, ¿cierto?, de que no somos llamados a juzgar desde el punto de vista de sentarnos en el lugar de un juez que condena a alguien al infierno o lo envía, por así decir, al cielo. No estamos llamados a eso por ningún motivo, a nadie, pero sí llamados a discernir en el sentido de escudriñar en base a la palabra, ¿cierto?, a las personas y decir si algo va o no va según la palabra del Señor, ¿ya? Leamos Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando que el Señor sí, una vez más, nos está diciendo, tenemos que estar atentos, tenemos que, una vez más, tener discernimiento en el sentido de ver cómo son los frutos, y cuando hablamos de frutos espirituales, no frutos carnales, ¿cierto? Respecto a las personas. No nos podemos dejar llevar, como dice también la Escritura, por cualquier viento de doctrina. Versículo 17 parte diciendo: guardaos de los falsos profetas. Van a venir profetas, y hasta hoy en día hay, cada vez más quizás, profetas falsos, ¿cierto?, que van a venir vestidos de ovejas, que se van a hacer pasar por hermanos en Cristo, pero que por dentro realmente son lobos rapaces. Bueno, y precisamente son ellos los que citan este versículo de Mateo 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados, diciendo, oye, tú no me puedes juzgar a mí. La Biblia dice que tú no me puedes juzgar, entonces ¿cómo es posible que tú juzgues lo que yo estoy diciendo o haciendo? Ese es como el argumento que tienen muchas veces estos falsos profetas. Es muy común escuchar a Guillermo Maldonado, a Cachluna decir estas cosas y se escudan precisamente en este pasaje. Pero como bien lees tú el mismo pasaje de Mateo 7, pero más abajito, nos deja en evidencia que lo que va a hacer notar realmente la persona cómo es su fruto, o sea, cómo se comporta, cómo vive. Y eso son finalmente las cosas que nos van a llevar a concluir, no en función a un juicio, sino en función a una obra, a una acción evidente de parte de estas personas, si son efectivamente, si vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios. Bueno, los frutos del Espíritu los podemos encontrar en Gálatas 5:22. Nos habla de 9 frutos del Espíritu, ¿cierto? Que es el amor, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y templanza. Y por lo mismo que estábamos leyendo en Mateo 7, dice: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede dar el buen árbol malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Es decir, el fruto del Espíritu, estas 9 características, 9 expresiones del fruto del Espíritu, no se pueden falsificar. Claro. Si yo veo que una persona ha crecido en amor, paz, paciencia, benignidad, en diferentes
fortaleza, con diferente avance en cada una de esas cosas, pero ha avanzado en los años que lleva siendo hijo o hija de Dios, no es algo que se pueda falsificar. El Señor nos dice, es imposible que un árbol malo dé esos frutos. Puede aparentarlo, puede tener una mimetizarse, por así decirlo, pero realmente no es fruto del Espíritu. No es fruto del Espíritu. No, en algún momento va a reventar la cosa. Exactamente. Hay personas que quizás en la carne pueden simular la paciencia. Claro. A la fuerza, aguantando la paciencia, digamos. Pero tarde o temprano va a llegar algo que los va a hacer explotar y van a mostrarse realmente como son. Claro. Toda virtud del fruto, cada una de estas 9 áreas, ¿cierto?, de este fruto espiritual, pueden ser falseables. O sea, yo siempre doy el ejemplo del dominio propio. El fruto espiritual es dominio propio, o templanza, como dice en el texto. Pero las personas pueden tener un autocontrol, por así decirlo. Pueden ellos aparentar o aguantarse, que no es lo mismo que efectivamente la virtud del dominio propio otorgada por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. La persona que se autocontrola, que se aguanta, como decía hace un rato, va a explotar. En algún momento va a explotar. En cambio, la persona que está creciendo en dominio propio, de a poco, en vez de explotar, cada vez explota menos. Esa es la gran diferencia. Entonces, estos dones, estas virtudes pueden ser falseables, pero a la larga siempre va a quedar claro cuál es la verdadera intención del corazón y si es el Espíritu Santo quien está obrando o no es el Espíritu Santo quien está obrando. Y el Señor Jesucristo nos llama a estar atentos a ello. Así que, en primer lugar, nosotros deberíamos autoevaluarnos si el tiempo que llevamos siendo cristianos, cómo va nuestro amor, nuestra paz, nuestra paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza. A cada uno, todos somos diferentes dentro de la misma iglesia, todos somos diferentes. La gente del mundo cree a veces que los cristianos, se reúnen y son unos angelitos de Dios. No, todo lo contrario, aquí somos todos pecadores redimidos por la gracia del Señor, es decir, totalmente inmerecida. Y por lo tanto, claro que llegamos a la iglesia con problemas de carácter. Sí. Todos llegamos a la iglesia con problemas de carácter. O nos falta amor, o nos falta paciencia, etcétera. Cualquiera de estas cosas a todos nos falta. Pero debemos estar atentos, debemos autoevaluarnos y también debemos autoevaluar a otras personas. Particularmente lo que aparece acá, a los que dicen ser profetas, a las personas que están a cargo de las iglesias, a los pastores. Nosotros debemos estar atentos. Si hay un pastor, como mencionabas tú, el caso de Maldonado o de Cash Luna, ¿cierto?, que dicen ser pastores, pero que uno ve que no dan el fruto del Espíritu, pero que sí dan lo mismo que aparece en Gálatas 5, que son los frutos de la carne. Yo debo estar atento y decir, este no es una iglesia de Dios. Bueno, y también nosotros muchas veces vemos realidades ajenas, pero acá en Serenita también tenemos sus dosis de iglesias dirigidas por personas autoproclamadas pastores, pero que verdaderamente dejan mucho que desear. O apóstoles. No quería, pero efectivamente, o sea, hay aquí cerquita de nosotros siquiera, hay un lugar donde se reúnen personas y enseñan cosas que no son realmente bíblicas, y nosotros muchas veces, por miedo o también mal entendiendo este pasaje de no juzguéis, nos quedamos callados al respecto. Y la verdad es que ningún cristiano evangélico tiene temor de decir que un testigo de Jehová, por ejemplo, es una secta, o que el mormonismo es una secta. Pero es curioso que tiemble la pera a las personas a la hora de decir, ¿sabes qué? Esta iglesia realmente es apóstata. Sí, esta iglesia de la prosperidad, por ejemplo. Exactamente, o sea, a eso estamos apuntando, o sea, les tirita la pera, les da miedo decir, porque parecen ser cristianos. Si usted escucha los cultos, los servicios, usted va a venir a nuestra iglesia y es muy probable que escuchen muchas canciones que nosotros tocamos allá. Entonces, ¿por qué? Porque es como se mimetiza perfectamente, o sea, se disfraza, trata de aparentar ser una iglesia cristiana, pero cuando uno ve las bases sobre la cual han edificado sobre el fundamento de Cristo, realmente no es una iglesia cristiana. Y esas personas que van a este tipo de iglesia necesitan arrepentirse, necesitan
volverse a Cristo de verdad, porque el evangelio que le han presentado en ese lugar, con todo corazón y verdaderamente, de una manera sincera, les decimos, no es el evangelio de Jesucristo. No, no es así. Y por eso debemos estar atentos. Atentos y discernir, como decías tú. Discernir. No fijarnos en lo exterior, no fijarnos en las apariencias, cómo se visten, si hablan bien o no, su auto, el lugar físico, si van harta gente o va poca gente, todas esas cosas que... No vea el Audi del pastor, por favor. Yo quiero el mismo. Yo quiero el mismo Audi. No. Tenemos que fijarnos, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, en el fruto del Espíritu, aquellas cosas que no se pueden realmente falsificar a largo plazo, se pueden aguantar, pero va a surgir, la carne va a salir en algún momento u otro. Sí. Leamos Lucas, capítulo 6, versículo 41 y 42, que es más o menos el paralelo que habíamos estado leyendo. Dice así: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y aquí, nuevamente, este es uno de los versículos que más es citado por aquellas personas que no creen en Dios, no creen en Jesús, y se defienden, se escudan con esto, digamos, diciendo, oye, ¿quién eres tú? Acuérdate de no estar mirando la paja en el ojo ajeno, digamos. ¿Ah? Sin embargo, lo que podemos leer hacia el final dice, déjame sacarte la paja que está en... Perdón, si vemos lo que dices al final, dice, saca la viga que está en tu ojo. Saca primero la viga de tu propio ojo. Claro, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, Jesucristo al final igual nos dice que sí debemos corregir a nuestro hermano, debemos sacar la paja que está en el ojo de mi hermano, pero quizás si tengo una viga en mi ojo, yo tengo que sacármela primero. Claro, ese es el sentir, ese es el corazón del pasaje. Claro, no es el no corregir, no es hacer la vista gorda, sino que en realidad si yo estoy haciendo algo peor, pero juzgo, evidentemente está mal, pero si yo realmente me vuelvo a los pies de Cristo arrepentido y ya teniendo esa espalda moral y espiritual, por así decirlo, puedo, y no a manera de condenación ni de sentirme superior a mi hermano, sino que realmente como una persona que ha alcanzado misericordia, porque Dios lo perdonó de un pecado, llamarle al arrepentimiento a la otra persona y hacerle notar la paja que tiene en su ojo, ya nosotros habiendo quitado la tremenda viga que teníamos en el nuestro. Sí, en Romanos 2, versículo 21 en adelante, el hermano Pablo le escribe a aquellos que están en la iglesia en Roma y les dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? O sea, básicamente es lo mismo. Yo no puedo estar tratando de corregir a un hermano, a una hermana de un error que han cometido, si es que yo cometo también otro error en el mismo aspecto, en otro aspecto de mi vida, y lo que dice acá es una viga, o sea, es un error aún mayor. Quizá, no sé, a mi hermano se le salió un garabato, pero yo estoy adulterando. O sea, son un tremendo pecado, por así decir. Aunque para el Señor todos los pecados son lo mismo, pero en el sentido carnal, digamos, terrenal, ¿por qué mi hermano me va a escuchar mi consejo? O independiente que no lo sepa, porque puede que no lo sepa. El tema es que cómo me presento yo ante Dios si a mi hermano le recrimino por algo que está cometiendo y yo estoy haciendo algo lisa y llanamente peor. Claro. Entonces eso es importante. Entonces si yo tengo ese error gigantesco en mi vida, dice el Señor, no me dice no corrijas a tu hermano solamente. No, dice eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. El Señor llama hipócrita a todas aquellas personas que están corrigiendo a hermanos, hermanas, siendo por un error, digamos, siendo que ellos en su propia vida
tienen un error pero gigantesco. Ese es un hipócrita. Y desgraciadamente yo lo he visto en mucha gente que es de origen norteamericano o que ha ido a Estados Unidos o que ha vivido en Estados Unidos. Hay mucha gente en Estados Unidos que se ha alejado de la iglesia por culpa de la hipocresía. Porque allá que hay una tradición cristiana, uno se encuentra muchas veces con personas que juzgan a todo el mundo, en el sentido que sí, los mandan al infierno, ¿ya? Pero ellos por su lado tienen la escoba en su propia vida, digamos. Van a la iglesia vestiditos de manera muy formal, con corbatita, no que no haya que hacerlo, pero todas las apariencias... Todo impecable, todas las apariencias están pero perfectas. Pero en su casa está la escoba. Trata mal a su señora, garabatea a los hijos, no respeta a sus padres, etcétera, digamos. Entonces, esa persona es un hipócrita. Y nosotros no podemos ser hipócritas. Por culpa nuestra, dice también la Escritura, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Entonces, no podemos hacer eso. Lo que dice el Señor, primero, sacar esa viga que tenemos en nuestro ojo, eliminar, corregir, pedir perdón a quien corresponda, primero a Dios y después si he herido a otra persona, pedirle perdón a esa persona, arrepentirme, pagar todas las consecuencias que van a estar asociadas a ese pecado gigantesco que tengo en mi vida. Y después dice el Señor, ahí sí, voy, hablo con mi hermano y le corrijo de su error. El otro extremo que se puede dar es que la persona, a la hora de darse cuenta de la vara que lleva en su ojo, se sienta tan mal moralmente que tampoco quiera ir donde la otra persona y hacerle ver en lo que está equivocado, lo que está fallando. Pero ese tampoco es el sentir del pasaje. O sea, uno tiene que cumplir su labor. Es decir, yo fui llamado al arrepentimiento si cometí un pecado grande y veo que mi hermano está cometiendo algo. Yo soy llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Pero no por eso, no por tener el tejado de vidrio, yo no voy a ir donde mi hermano y tampoco hacerle notar eso. Obviamente en mansedumbre, en humildad, porque también debo considerarme yo que soy un pecador. O sea, no, y este es el mensaje, no porque yo haya pecado, eso me va a inhabilitar a mí para poder corregir a mi hermano. Porque si yo sé que él está haciendo algo y yo no le digo, eso también es... decirle que lo aborrezco, dice la Escritura. El que no le dice a su hermano que está haciendo algo mal, lo aborrece. Entonces, pero obviamente primero yo tengo que haberme arrepentido, porque de esa manera es que nosotros como cristianos, como hermanos, nos relacionamos para cumplir la ley de Cristo que Él puso en nuestro corazón. Él llevó nuestras cargas, de la misma manera nosotros llevamos las cargas los unos con los otros, pero no de manera hipócrita, sino que con amor genuino y verdadero, el amor que Cristo pone en nosotros por los hermanos. Sí, nosotros debemos estar siempre evaluándonos y lo que dice la Escritura, debemos estar santificándonos. Aquella persona que dice, no, es que yo tengo tejado de vidrio y no hace nada al respecto, claro, digamos, ese no es el sentir. No. El sentir es la santificación, corregir, pedir perdón a Dios y a quien corresponda y arreglar la situación. Si yo antes era un mentiroso empedernido, bueno, pido perdón al Señor y trabajo en eso y le pido perdón. Pero el hecho de que yo tenga esa característica, mientras yo esté trabajando en eso, claro que puedo estar ayudando a que otros hermanos vayan corrigiendo sus errores. Claro. Y obviamente tengo que estar dispuesto a que se me acerque alguien y me diga, oye, ¿sabes qué? Tú dijiste tal y tal cosa y eso no era verdad. Y no puedo reaccionar mal. Ahí está la templanza, el dominio propio. No puedo estar exaltándome exasperándome porque alguien me llama la atención, digamos. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, también el apóstol Pablo empieza a hablarles sobre, la iglesia de Corintios, para empezar, una iglesia absolutamente pagana, que tenía todo tipo... Carnaloide. Pero absolutamente, digamos. Y ahí empieza el hermano Pablo a llamarles la atención a ellos. Y les dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esa palabra juzga y juzgado vienen del origen anacrino, o sea, nuevamente viene de la misma raíz crino, que es juzgar, ¿ya? Pero es discernir.
Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, aquella persona, aquel hermano que es claro que es espiritual en el sentido de que está trabajando permanentemente, recibe las correcciones, se va santificando a medida que va avanzando el tiempo, claro que debe discernir todas las cosas, po, y debe tener la capacidad de discernirla. Es aquel hermano o hermana que conoce la Escritura y no solo la conoce, sino que la practica, la hace viva en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su barrio. Y al mismo tiempo esa persona no es juzgada por nadie en el sentido de que no es escudriñada, no es puesta en entredichos, por así decir, por el resto de las personas, porque sabe que es una persona espiritual, una persona que realmente está caminando con el Señor día a día y que peca, igual que por todos los supuesto que demás, sí. pero se arrepiente, pide perdón y sigue adelante. Se extiende, como dice Pablo, cada día me extiendo hacia adelante, ¿cierto? Entonces, esta ciudad de Corinto realmente era una ciudad muy complicada. Yo me pongo en el lugar de Pablo, digamos, porque era realmente un desafío. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 3, les dice: de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación. Fornicación, por si acaso, es inmoralidad sexual. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, perversión total. Y aquí viene la perversión. Sí. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Es decir, había una persona que estaba yendo a la iglesia y que estaba teniendo como esposa a su propio padre. No, el padre tenía, No, dice... tiene la mujer de su padre. Claro. Tenía a su mamá o a su madrastra. Su madrastra, lo más ¿cierto? probable. La tenía como esposa. Y después dice: ¿no debierais más bien haberos lamentado? Porque ellos parece que se vanagloriaban de esto, digamos. Entonces, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí vemos el discernimiento. O sea, está el discernimiento que nosotros incluso bajo cierto tipo de situaciones deberíamos sacar a una persona de la iglesia. Si una persona que está cometiendo este tipo de abominación, como dice ahí, que ni siquiera entre los gentiles se hace, digamos, debiéramos sacarla de la iglesia. Y después dice, versículo 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, porque no estaba en Corinto, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, él ya ha dicho: mira, en base a todo lo que ustedes me dicen, sáquenlo de la iglesia, no corresponde. Es que también, como decías tú, la palabra crino o la raíz crino tiene también una traducción o una aplicación. Es que cuando uno ve algo o cierto acontecimiento, uno toma una decisión al respecto. Así como cuando vimos que se hace la alusión de una persona que se sienta en un tribunal a juzgar, y cuando una persona juzga emite una resolución, toma una decisión al respecto de cuál va a ser el castigo de la persona. Esa misma aplicación es la que Pablo está tomando acá. Claro. Él dice, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, él no es que lo haya mandado al infierno mentalmente, claro, ni mucho menos. No es una decisión de la vida eterna, no, digamos. Claro, pero es una decisión moral, de decir, eso está mal de y no aplicar corresponde, fuera. Disciplina. Sáquelo de la iglesia. Y eso es algo que también nosotros debemos, como bien dices tú, nos tirita la pera. Sí. A todo el mundo nos tirita la pera. No es fácil. O sea, bueno, hay ciertas personas que realmente... que se lo merecen. No, pero además hay personas que les gusta hacer de esto un deporte, que realmente está mirando siempre la paja en el ojo. Claro. Ahí uno tiene que tener cuidado, eso no corresponde. Uno siempre tiene que estar más bien evaluándose uno mismo. Considerarse uno mismo. Claro, pero realmente para la mayoría de la gente no le gusta estar llamando la atención a los demás o corregir a los demás, porque uno sabe que mucha gente reacciona mal. A mí personalmente me ha tocado de repente corregir a personas y una reacción pero horrible. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Si se supone que tengo que amar al prójimo. Y es lo que cuesta entender también a algunas personas que o son claramente personas que vienen a la iglesia pero no se han convertido, o también personas que están recién partiendo, que les duele, que ahí es donde aflora el orgullo, ¿cierto? De ¿qué me viene a decir tú a mí? O sea, ¿quién eres tú para decirme a mí esto?
Yo que llevo tantos años en la palabra, No, y eso, yo que o vengo sea, de familia cristiana, yo que soy tercera generación, etcétera, etcétera, digamos, yo que soy tan espiritual, ¿cómo me vas a decir que estoy mal? A pesar de que está escrito, no es tu opinión, no es lo que tú crees, no es lo que tú sientes, me lo estás diciendo con la palabra. Ahí la gente reacciona súper mal, súper mal. Bien, es más común de lo que usted puede esperar. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6, Pablo llega a decir incluso que es vergonzoso si en una congregación, si en una iglesia, no hay nadie que tenga la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Ah? Es decir, dice, para avergonzarlos lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Es decir, necesariamente una iglesia, dentro de todas las funciones que tiene la iglesia, principalmente sabemos que es recibir el alimento espiritual, pero también está el poder discernir. Aquí utiliza la palabra juzgar, pero no, para diferenciarlo, nos referimos a discernir, a establecer un parámetro moral, a tener claridad de si algo corresponde o no corresponde. Y aquí lo que estaba pasando es que los hermanos de la iglesia, en vez de tener discernimiento, se ponían a discutir que sí, que no, que sí, que no. Y frente... Claro, o sea, en vez de ir a la iglesia, que supuestamente ahí estamos los hermanos y aquellos que hemos sido redimidos por Cristo y quienes estamos en un proceso de santificación, en vez de eso, ir al tercer juzgado de garantía a acusar a mi hermano de que no me hizo el trabajo como yo quería. O sea, esas cosas, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, primero tenemos que verlas entre nosotros, no ir de manera precoz, ¿cierto?, a la justicia mundana para arreglar algo que bien podría haberse solucionado entre hermanos, si es que son hermanos. Sí, esto llevándolo un poco a los tiempos actuales, uno desgraciadamente ve esto, incluso en Chile, cuando alguien, supuestamente un pastor de una iglesia, aparece en la televisión diciendo de que a él le hicieron tal y tal cosa, o dijeron de él tal y tal cosa, y que no corresponde por esto y por este otro motivo, y se ponen a discutir. O sea, ¿qué es lo que va a quedar con aquellas personas que ni siquiera saben de la Escritura, que no saben si es verdad o no, etcétera, y ven estas personas hablando en la televisión? Como citabas tú, Romano, que el nombre de Cristo es pisoteado entre los gentiles por causa de estas cosas. Estos pastores que de repente empiezan a hacer manifestaciones públicas. Me acuerdo uno que, supuesto pastor, digamos, que empezó a hacer una huelga de hambre frente a la moneda. Pero una cantidad de cosas. Ese señor no es pastor. Pero desgraciadamente, no es pastor, cuando alguien que no es de la iglesia, que no conoce la Escritura, y uno le pregunta por un pastor, al tiro, lo primero que le viene a la mente es ese que estaba ahí, que estaba gritando frente a la moneda, o que empezó a hacer la lluvia de oro. La lluvia de oro, y que descubrieron que era polvitos del para cumpleaños. Que tiraban desde el techo y que a cambio del dinero y más dinero y más dinero, digamos. Desgraciadamente la gente, ese es el testimonio muchas veces que sale a los medios masivos. Sí, y es como, no sé, ahora mismo, hace un mes atrás tuvimos el supuesto Tedeum, supuestamente evangélico, en el cual este señor Emiliano Soto hablaba todo políticamente correcto sin hacer ninguna alusión a lo que la Escritura dice, teniendo una oportunidad tan escasa en realidad de tener a todas las autoridades presentes, de poder llamarlo al arrepentimiento, de poder plantearles, siendo que ellos muchos obviamente no van a recibir el mensaje del Evangelio, pero hacer notorio la predicación del Evangelio en ese lugar, llamarlo al arrepentimiento, y en vez de eso vemos un mensaje politizado con el fin de tan solo ganar espacio en la sociedad, de tener el mismo nivel que los católicos romanos. O sea, eso es lo que se ve lamentablemente hoy en día en la iglesia pseudo iglesia cristiana evangélica de Chile. Realmente estas personas no son para nada representativas del verdadero pueblo de Dios.
Y todas estas discusiones las hacen públicas, como bien tú decías, en la televisión, diciendo, no, estos señores no nos representan para nada, y del otro bando dicen, no, es que nosotros apoyamos a tal presidenta, etcétera. Entonces ese panorama, ese paisaje realmente deja mucho que desear y muestra un evangelio que no es. Muchas personas se decepcionan de Cristo por eso, y entendemos que eso nunca ha sido una excusa para que las personas se decepcionen de Cristo, pero lamentablemente el evangelio es pisoteado por medio de todas estas discusiones vanas que si fuesen cristianos de verdad pudiesen haber sido solucionadas de manera interna. Así es. Ahora, como bien dices tú, Pablo, desgraciadamente esa es la imagen que la gente se queda, digamos, en el caso del Te Deum, la gente se queda con que, entonces está todo bien. Está todo bien. Las políticas del actual gobierno, que están orientadas a legalizar el matrimonio homosexual. Nicolás tiene 2 papás. Exactamente, que vimos últimamente la distribución de un libro. O bien la promoción del aborto, digamos, de que sea legal el aborto, las presiones que está recibiendo más encima Chile desde afuera. Las Naciones Unidas salió la otra vez que las Naciones Unidas le había escrito una carta al gobierno de Chile incentivándolos a legalizar el aborto para tales y tales casos, digamos, en casos de violaciones, incestos, etc. Entonces hay una presión externa, pero claro, si el gobierno tiene ABC políticas, tiene muchas políticas. Sabemos que el gobierno es del mundo, para empezar. Nuestra presidenta se declara agnóstica, es decir, ignorante. No sabe si existe Dios. Como muchas cosas que dice Paso. Exactamente. Políticamente, pero muy correctas políticamente, porque no se agarra con nadie. Porque si fuera atea, por último, pero no sé. E híbrida hasta para eso. No me pronuncio al respecto, digamos. Pero aparte de eso, digamos, sabemos que el gobierno tiene esa postura. Nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos decir, hoy día vamos a hablar de otros temas, del amor, sí, que tenemos que amarnos unos a otros. No, si esos son los temas que claramente van en contra de la Escritura, tenemos que hacerlo saber. Y tenemos que hacer que la gente piense. Si la mayoría de la gente, incluso la gente del mundo que no tiene la Escritura, oye, cuando uno le empieza a decir, ¿sabes qué? Esa guagüita que está dentro, que tiene una semana, ya tiene un ADN completamente distinto a su mamá. Por lo tanto, no es lo mismo que su mamá. No es una extensión de su cuerpo solamente. Un tema... ¿Te fijas? Lógico. Un tema biológico, o sea, es otro ADN. Tiene otro sistema inmunológico, tiene otro sistema circulatorio, sus células están en otro proceso de división que no tienen nada que ver. Son 2 seres que están en un mismo lugar, digamos, que comparten un espacio, pero son 2 personas. Así que la madre no tiene el derecho de eliminar la vida que está dentro de ella. Son 2 personas. Por lo tanto, como persona, y supuestamente este gobierno se declara humanista, no puede estar promoviendo el aborto. Entonces, esas instancias, desgraciadamente, como dices tú, Pablo, no se están aprovechando. No, como te decía adelante, la iglesia evangélica, entre comillas, no dice nada, se pronuncia. Hoy día leía un artículo sobre The Hillsong Church, esa iglesia de Sydney, Australia, que es conocida por la música que tienen, por la alabanza. Tienen muchos discos. El 95% de las canciones que se tocan en las iglesias cristianas corresponden al repertorio de esa iglesia. Y le preguntaron a Brian Houston, que es el pastor principal de dicha iglesia, qué opinaba, cuál era la postura de Hillsong referente a la comunidad LGBT, y él dijo: Hillsong no tiene una postura referente a temas LGBT. De lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Bisexuales y transexuales. Entonces, uno cuando ve eso, uno cuando lee esas cosas, y tú indagas, porque no te quedas tan solo con la noticia que ves, sino que escudriña y revisa, y realmente fue así. Cuando ves que la persona que está a cargo de la iglesia en Nueva York, que se llama Carl Lentz, le preguntaron lo mismo hace un tiempo atrás y dijo, bueno, la iglesia, los tiempos han cambiado y la iglesia tiene que ir junto con los tiempos. Cuando tú escuchas esas cosas
y dice, ¿cómo no voy a decir nada al respecto? ¿Cómo no voy a discernir? Y simplemente porque las canciones son lindas, pegajosas, y porque todas las iglesias cristianas las cantan, ¿cómo yo por eso voy a quedarme callado al ver declaraciones de este tipo? O sea, yo digo, nosotros no somos mejores que las personas del mundo, nosotros somos cristianos que hemos sido redimidos. Y es por eso que no nos sentamos en el banco de los jueces, en realidad. Nosotros estuvimos haciendo lo mismo y quizá cosas peores, pero por la sangre de Cristo hemos nacido de nuevo. Pero ¿cómo es posible que, habiéndonos encargado el Señor el ministerio de la reconciliación, nosotros no estemos reconciliando al mundo con Dios en el mensaje que le presentamos? O sea, es claro que a la hora de llamar a las personas inconversas, a las personas que son gay, que son homosexuales, a las personas que han abortado y que tienen una mente abierta referente a eso, nosotros tenemos que decirles, ¿sabes qué? Tú estás en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo no tener una opinión, y no porque yo tenga una opinión, sino el cristiano que ha nacido de nuevo ya no tiene opinión. La opinión de él es la de su amo, de su Señor, de su dueño, que es Jesucristo. Esa es nuestra opinión, y la Biblia dice que las personas, los adúlteros, los fornicarios, los que se echan con varones, los afeminados, no van a entrar al reino de los cielos. Y no es que uno esté diciendo y apuntando con el dedo, no, muchas personas cristianas hoy en día fueron así. El tema es que no podemos predicar el evangelio y llamar al arrepentimiento si no dejamos de manifiesto que esas cosas son pecados. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. Los primeros hermanos en Cristo habían homosexuales. Sobre todo los corintios. Pues, sí. Habían homosexuales, había de todo. Sí. Entonces, no es un juicio hacia ellos, pero lo que dice después. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si la iglesia cristiana históricamente ha sido perseguida, no es porque se ha quedado callada, no es porque dice, no, es que hay que adaptarse a los tiempos modernos. No, es porque justamente la iglesia cristiana, la verdadera, realmente no podía quedarse callada. Tenía que decir la verdad, tenía que decir, está mal adorar al César, está mal ser idólatra en los tiempos del catolicismo romano, está mal tener a un papa, está mal todas las cosas de todas las otras religiones. Tenían que decirlo. No era que los odiaban, no era que los mandaban al infierno, no emitían un juicio eterno sobre ellos, pero tenían que decir que estaba mal, y por eso eran perseguidos. Entonces, si la iglesia o alguna iglesia hoy en día no es perseguida, lo más probable es que no esté con los frutos del Espíritu en pleno desarrollo. Digamos. Claro, efectivamente. Vamos a la última pausa musical y regresamos para despedir el programa. Bien. Una vez más, estamos ya terminando el programa de hoy y, bueno, llamarlos a como siempre, estar absolutamente agradecidos de la gracia que el Señor ha tenido con nosotros, que es algo que nunca se nos debe olvidar. Por lo mismo, no debemos ponernos en el lugar de un juez para dictaminar sentencia de quién se va a ir al cielo y quién se va al infierno, porque nosotros estábamos también en el lado de los acusados y hemos sido redimidos de manera absolutamente por gracia, por un regalo inmerecido, digamos. Así que sí, el llamado a discernir, no quedarse callado, decir las cosas pero como corresponde, autoevaluarse. Si usted tiene un pecado, un gran pecado, digamos, como dice ahí, una viga, obviamente tengo que santificarme. Si usted tiene un pecado chiquitito también, santificarse, porque ese es el camino que el Señor nos manda, digamos. Una vez más, dar gracias a nuestro hermano Pablo que está con nosotros, recordarles que tenemos todos los estudios subidos a nuestra página web en www.iglesiacristiana.la.serena. Sí, les saludamos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Un Instante con las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga. Bendiciones.